Buenas chicos, ¿cómo estáis? Vamos con la base social del franquismo y un concepto que no habréis oído nunca, que es las familias políticas del franquismo. Bueno, base social, ya sabéis que donde pone base social sustituimos por la peña que apoya el franquismo, ¿vale? ¿Qué gente, con qué capas sociales cuenta el franquismo como apoyo en su régimen? Bueno, pues por un lado la tradicional oligarquía española, ¿vale? Que podemos dividirla en dos subgrupos: oligarquía agraria, los terratenientes, es este grupo antiguo que viene desde el siglo XIX, desde el comienzo del liberalismo, en el cual se juntaron, ¿verdad?, esos terratenientes de toda la vida de familias nobles con la alta burguesía que a través de los procesos de desamortización accedieron a la propiedad de la tierra, y son familias que se van juntando y van creando. Esa es la oligarquía terrateniente, que fue la gran perjudicada de la reforma agraria y que presionó un montón para que, bueno, todo esto cambiase y apoyaron decididamente el golpe de Estado, ¿vale? La oligarquía también financiera, los banqueros, los dueños de la banca. Luego, muchos industriales, es decir, dueños de industrias, ¿vale? Y luego, gente de todo tipo, ¿vale? Muchas veces se hace una lectura del franquismo en la cual, pues, es como una sociedad entera en contra del propio régimen, ¿no? Como que nadie en realidad estaba a favor del franquismo, excepto cuatro gatos ahí ricos y la iglesia y no sé qué. Y esto es falso, ¿vale? El régimen de Franco, dependiendo la época, pero en general contó con mucho apoyo social, ¿vale? Por supuesto, no toda la sociedad, pero un gran apoyo social sí que tuvo, ¿vale? Y por eso pongo aquí gente de todo tipo. Y esto significa que había campesinos, clase media, obreros, ¿vale? Hubo mucha gente, muchísimas capas sociales, un gran porcentaje de la sociedad que apoyó el franquismo y que lo vio con buenos ojos, ¿vale? Grupos sociales que vieron en Franco estabilidad o que fueron afines desde el punto de vista ideológico o religioso, ¿de acuerdo? Entonces, esa idea de que España entera estaba en contra del franquismo y un régimen que tenía que luchar contra su propia población constantemente es mentira, ¿vale? Si no, pensad que cómo se hubiese mantenido esto 40 años en el tiempo, si toda su población estaba en contra. Eso es insostenible, ¿vale? Y todos los regímenes, por muy totalitarios que sean, que se prolongan en el tiempo, es porque cuentan con apoyo social, ¿vale? Y el franquismo no era una excepción. Bueno, el régimen de Franco, el franquismo, se sustenta en tres pilares fundamentales, ¿vale? Vamos a intentar separar, porque no es exactamente lo mismo, los pilares del franquismo con las familias políticas. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Los pilares en los que se sustenta el régimen de Franco. Principal y quizás más importante, el ejército. Un ejército que, después de la guerra, era un ejército totalmente ideologizado y que había sido purgado de elementos ideológicamente disidentes. No existe el disenso dentro del ejército y el ejército es 100% identificado desde el punto de vista ideológico y afectivo, todo lo que queráis, con el régimen, ¿vale? Y el ejército, de hecho, se convierte en el brazo, ¿vale? En el músculo del propio régimen para ejercer la represión y para mantener la estabilidad, ¿vale? Y es fundamental para entender el franquismo. No podemos separar el ejército del propio régimen de Franco. Máxime cuando muchísimos de los dirigentes del propio régimen son parte del ejército, como el propio general Franco o un montón de políticos importantes que a la vez eran militares, ¿vale? No estamos viendo otra cosa distinta, aunque sí en otros términos, porque es otra época de la historia, pero es el pretorianismo de toda la vida de España, pero en el siglo XX, ¿ok? Segundo pilar, súper importante, la Iglesia Católica, ¿vale? Recordemos que la Iglesia durante la Segunda República y durante la Guerra Civil ha sufrido una violentísima y terrible persecución, ¿vale? Que se llevó por delante pues a miles de personas simplemente por el hecho de ser parte de la Iglesia, ¿vale? Una persecución religiosa brutal, y esto va a hacer que la Iglesia acoja a Franco como un salvador, ¿vale? Que acoja a Franco como con los brazos abiertos. Y no solo eso, la Iglesia Católica va a dotar al franquismo de un elemento ideológico fundamental, que es que la guerra fue una cruzada,
¿vale? La guerra fue una cruzada del bien contra el mal, de Dios contra, yo qué sé, contra el marxismo, ¿vale? Y Franco es el enviado por Dios, ¿vale? Para dirigir esa cruzada. Y esto no es que lo diga yo, es que lo decían ellos mismos, ¿vale? Os voy a buscar algunos ejemplos para que lo veáis. Bueno, pues mirad, esta es una moneda del franquismo, fijaos, del año 66, y atención a lo que pone. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esto es heavy, ¿vale? Lo que está diciendo aquí esta frase es que Dios ha querido que Franco sea el caudillo, y todo lo que significa eso de caudillo, ¿vale? El líder, el que guía al pueblo, ¿vale? De España, y es Dios el que ha querido que eso sea así, ¿vale? Hay elementos así, un poco hasta como teocráticos aquí, ¿ok? Entonces, fijaos, no solo eso, sino que esta imagen, yo creo que ya estas imágenes ya las hemos visto antes, pero aquí vemos a una alegoría de Franco como un dirigente de una cruzada, ¿vale? Como directamente como un cruzado medieval, ¿vale? Pues esto que va a salir en otro vídeo, la guerra civil como una cruzada, y por supuesto el apoyo explícito de las jerarquías eclesiásticas al régimen de Franco, desde el principio, ¿vale? Ya veremos que al final será la Iglesia una de las que harán caer al franquismo, pero eso es solo a partir de los años 60, antes no, ¿vale? Otra imagen que también hemos visto antes, pues Franco bajo palio. El palio es un elemento litúrgico que se utiliza para cubrir elementos sagrados, y aquí le están cubriendo a él, ¿vale? Bueno. Bien, pues la Iglesia es fundamental, y la Iglesia es quien articula esos principios del movimiento de Franco que fueron, a los cuales no renunció nunca, que es pues todos estos elementos vertebradores de la tradición, el catolicismo, etcétera, etcétera. Y la Iglesia va a canalizar y dar una forma y una estructura muy, muy fuerte a todos esos principios del franquismo, ¿vale? Y la Iglesia y el Estado no están separados, ¿de acuerdo? Aunque digamos que a nivel de instituciones sí, pero no hay separación entre Iglesia y Estado, ¿vale? Y el Estado está absolutamente identificado con la Iglesia, y la Iglesia durante muchos años, ya os digo, hasta los años 60, está absolutamente identificado también con los valores del Estado. El tercer pilar de la Iglesia es lo que se llamó el movimiento nacional, ¿vale? ¿Qué es el movimiento nacional? No es el partido, no es un partido. El partido único que existía era Fet de las Jons, ¿vale? Que es donde aglutinó Franco a todos los partidos políticos que se permitieron. Luego lo vemos un poquito más, ¿vale? El movimiento nacional no es exactamente eso. El movimiento nacional es el nombre que el régimen dio a lo que estaba haciendo Franco y su movimiento en España, ¿vale? Es el nombre del proyecto político y social del Estado franquista, ¿vale? Dentro del movimiento nacional se incluye al partido Fet de las Jons, y se incluye todo el Estado corporativo que, inspirándose en el fascismo, pues Franco, bueno, el régimen franquista impuso en España, ¿vale? Entonces, ¿qué es el movimiento nacional? El movimiento nacional era lo que estaba haciendo el régimen de Franco en España, el proyecto político y social del Estado franquista en España. ¿Ok? Eso es el movimiento nacional. Que, como veis, suena pues a revolución, a nuevo orden, que es algo también del fascismo. Sabéis que el fascismo es un movimiento que se autoproclama revolucionario, en el sentido que cambia estructuras antiguas y proyecta nuevas estructuras. Bueno, ahora vamos a ver qué son las familias políticas. Esto es un poco más difícil de entender. Estos son los tres pilares del franquismo, y fijaos, de esos tres pilares emanan las familias políticas. Y pongo aquí, ¿qué eran las familias políticas? Pues fijaos, las familias políticas eran los diferentes ámbitos ideológicos de los que provenían los componentes del movimiento nacional. El movimiento nacional no era uniforme, no era homogéneo, sino que lo componían grupos que venían de ideologías diferentes, incluso a veces enfrentadas o incluso incompatibles, ¿vale? Que Franco, de una manera inteligentísima y muy sagaz, unificó en Fet de las Jons. Recordáis que es un partido político que crea Franco, el único que existe y el único permitido, que incluía a la Falange, a los carlistas, a las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, y en general a cualquier grupo político. Se quedaron unificados en Fet de las Jons, de manera que perdieron su identidad individual, ¿vale? Franco los mete ahí, hace un conglomerado, de manera que pierden la identidad todos, y todos quedan bajo el paraguas que él controla, que es Fet de las Jons. Pero bueno, a pesar de eso,
dentro de todo esto había distintos grupos con distintos perfiles ideológicos y distintos orígenes ideológicos. ¿Cuáles eran las familias ideológicas? Pues básicamente eran 4, ¿vale? Los falangistas, los que venían de Falange, eran los que tenían una ideología más puramente fascista, porque la Falange y Hons eran los dos partidos verdaderamente fascistas, digamos, puramente fascistas y que no tenían nada que... O sea, no tienen ningún punto donde decir, no son fascistas porque no sé qué. No, sí que eran fascistas, ¿vale? Entonces, la gente que viene de Falange tiene la ideología más puramente fascista, un fascismo italiano, no el alemán, ¿vale? El fascismo que inspira a Falange y a Hons es el fascismo italiano, ¿vale? Hons era el partido sindicalista fascista y Falange era el partido político fascista y se unificaron en el año 36, ¿vale? ¿Cuál es el origen político de esta gente? Pues la gente que venía de estos dos partidos, ¿vale? Esta familia ideológica política tuvo muchísimo peso en el origen. Entre el año 39 y 45, cuando España acaba de vencer la guerra y se presenta como un partido, como un Estado fascista sin complejos. Es decir, no intenta ocultar ni dulcificar el aspecto fascista del Estado. Eso ocurre entre los años 39 y 45. A partir del 45, año en que termina la Guerra Mundial y los que han perdido son los fascistas, España se va a vender de cara a la galería, de cara a la comunidad internacional, de otra manera, ¿vale? Pero en los primeros años España es un estado fascista y se autopresenta como tal, como un estado totalitario y con estructuras políticas, sociales y resortes netamente fascistas. ¿Y quiénes van a construir esa España del principio del franquismo? Pues los falangistas, ¿vale? Los falangistas son los que van a estar en el gobierno, los que van a organizar el Estado y todo, ¿vale? Cuando se acaba la Guerra Mundial, pierden mucho peso, ¿vale? Porque es necesario desfastificar el régimen. Cuando ya el fascismo ya no es mainstream, ahora es un signo de apestado, ¿vale? Pues el Estado se despoja de todo lo que puede, que huele a fascismo, que suena a fascismo, se hace un lavado de cara y los falangistas van a perder mucho peso en el gobierno, ¿vale? En detrimento de estos, que los vamos a ver al final. Vale, luego tenemos los monárquicos. Tenemos dos familias monárquicas, los carlistas y los borbónicos. Los carlistas, ¿qué ideología tienen? El tradicionalismo y el catolicismo reaccionario. Son muy, muy católicos, pero con un catolicismo muy anclado en el pasado, muy cerrado a cualquier tipo de cambio o de progreso, ¿vale? Y su ideología principal no es el catolicismo, sino el tradicionalismo, que incluye el catolicismo reaccionario, ¿vale? Si queréis recordar qué es esto, iros a ver el carlismo. ¿Cuál es el origen político? La Comunión Tradicionalista, que era el partido fundamental, el partido más importante carlista antes de la guerra, ¿vale? Y durante la guerra. El carlismo tiene un conflicto interno, porque por un lado van a ser nacionalistas españoles a machamartillo, pero a la vez está el tema de los fueros, que es algo esencial del carlismo, ¿vale? Entonces, hay una tensión interna porque una cosa es incompatible con la otra, ¿vale? Y de hecho, por supuesto, Franco no va a reconocer los fueros tal cual y va a haber un poco de tensión. Ahora bien, siempre van a ser tratados los carlistas con una especial deferencia por el régimen. Su simbología siempre va a estar presente en los monumentos, en las manifestaciones públicas, en los desfiles, siempre va a estar presente los símbolos carlistas y esto se debe en gran parte a que el Requeté, la milicia carlista, fue fundamental en la guerra. Y digamos que Franco de alguna manera estaba en deuda con el carlismo y le va a dar un puesto siempre privilegiado, aunque sus aspiraciones políticas no van a ser cumplidas, ¿vale? Los falangistas al principio sí y luego son apartados, los carlistas no van a cumplir sus aspiraciones políticas, pero sí que van a ser, digamos, recompensados con una gran presencia pública y en los cargos políticos importantes. Los otros monárquicos son los borbónicos, ¿vale? Su ideología es principalmente el monarquismo y conservadurismo. ¿De qué partidos políticos venían? Pues de Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo y CEDA. Ya sabéis que CEDA fue un partido, tenéis ahí otro vídeo que lo podéis ver, un partido que aglutinaba muchas ideologías, no tenía una ideología concreta, había republicanos de derechas, había monárquicos, había gente de más extrema derecha, gente un poco más de centro, ¿vale? Pues muchos de estos monárquicos borbónicos que aspiran a la reimplantación de la dinastía borbónica en España, pues procedían de CEDA también, ¿vale? Van a presionar al franquismo para que España se convierta en una monarquía. Primero en la persona de Don Juan,
que era el hijo de Alfonso XIII y que hubiese sido el candidato, digamos, natural a suceder en el trono Alfonso XIII después del intervalo, digamos, de la República. Pero Franco, si hubiese puesto a don Juan, que era más o menos de su edad, un poco más joven que él, pero más o menos de su edad, pues hubiese significado que Franco renunciase a la jefatura del Estado y al poder, digamos, explícito. Y Franco, como dijo el general Cabanellas, pues no estaba dispuesto a soltar España hasta que se muriese. Y de hecho así actuó y no hizo otra cosa. Entonces, Franco va a desestimar la posibilidad de que don Juan, el hijo de Alfonso XIII, sea el rey de España y va a hacer una cosa muy graciosa, como habéis visto en el vídeo de las leyes fundamentales, que va a decir que España es un reino pero sin rey. Y no va a decir quién es el rey, ¿vale? Y va a decir que él en el futuro, en la ley de sucesión a la jefatura del Estado, designará al próximo pues monarca español, ¿vale? Que no va a ser don Juan, que le hubiese implicado que Franco se hubiese tenido que ir, y va a ser Juan Carlos, que es su hijo, ¿vale? Al cual de alguna manera va a apadrinar y ya veremos que con el tiempo viene a vivir a España y finalmente será el sucesor a la jefatura del Estado, será Juan Carlos de Borbón, el nieto de Alfonso XIII, el hijo de don Juan. Don Juan será el rey sin reino, ¿vale? Sin trono. Bien. Entonces, pues eso, Franco está de acuerdo con esta idea, pero no está dispuesto a quitarse él para poner a otro. Entonces, va a elegir a alguien que pueda sustituirle cuando él muera, pero no antes, ¿vale? Bueno, y luego está la última familia católica, la más importante en la mayoría del periodo franquista, que es la familia de los católicos. Diréis, pero bueno, si católico es una creencia, no es una cosa política, pues ellos, además de ser católicos desde el punto de vista de la fe personal, pues tenían una ideología, que es el catolicismo político. El catolicismo político es aplicar la doctrina social de la Iglesia y las ideas sociales de la Iglesia desde la política, ¿vale? Es como un partido que su hoja de ruta política es la doctrina social de la Iglesia, ¿vale? Entonces, esto ya existía antes del franquismo, ¿vale? Existe desde, de hecho, desde principios del siglo XX, esta idea, y en España, pues, el catolicismo político había sido sumido en varios partidos, parte de la CEDA tenían el catolicismo político, también la Unión Agraria, había distintos partidos que asumían esta ideología, ¿vale? Bien, dentro de la Iglesia Católica, en esta época, un poco antes, surgen dos movimientos, ¿vale?, que van a tener mucha importancia en la época del franquismo. Uno es el Opus Dei, y otro es la Asociación Católica de Propagandistas. El Opus Dei, fundado por San José María Escrivá de Balaguer, que es este hombre, ¿vale?, proclamado santo por la Iglesia Católica, este es el fundador del Opus Dei. Y el Opus Dei fue un movimiento que en su momento fue muy moderno porque apostaba y hizo mucho hincapié en que la santidad podía ser alcanzada por las personas seglares. Es decir, no hacía falta ser cura o monje o fraile para tener un nivel de vida espiritual muy alto, sino que este hombre, San José María Escrivá, pues lo que dijo es la santidad es para todos y a través del trabajo y de la vida ordinaria una persona normal pues puede llegar a unas cotas espirituales muy altas, ¿vale? Esto, que es muy moderno, digamos que democratizó pues la vida espiritual para todo el mundo, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con el Opus Dei? Pues que el Opus Dei va a tener una gran aceptación entre capas altas de la sociedad. No solo, pero mucha gente de la alta sociedad va a sumarse al Opus Dei, le va a parecer una idea interesante y va a crecer muchísimo. Entonces, dentro del Opus Dei había un montón de gente con un perfil muy interesante para el régimen, porque eran gente católica, es decir, refractarias también a los cambios, conservadora, ¿vale? Pero a la vez con una formación académica potente, ¿vale? Y con empresas, gente, bueno, influyente, ¿vale? La Asociación Católica de Propagandistas no se parece nada al Opus Dei y la idea de este movimiento es que las personas más influyentes de la sociedad pueden evangelizar a los demás a través de sus cargos influyentes, ¿vale? Bueno, pues personas tanto de la Asociación Católica de Propagandistas como del Opus Dei van a ser acogidas por el régimen para darles cargos importantes, sobre todo a partir de la desfascificación del régimen. Es decir, cuando los falangistas empiezan a entrar en declive porque es la hora de
las democracias y no de los fascismos, cuando acaba la Guerra Mundial, ¿vale? Pues van a ser apartados y la retórica del régimen va a desfascificarse y los que van a tener el paso, los que van a empezar a asumir los cargos de poder y de decisión en el régimen son los católicos, ¿vale? A partir de los años 50, del final de los 50, ¿vale? Más que los 50, al final de los 50, casi los 60, los católicos van a ser los que van a dirigir el Estado franquista. En la figura de los llamados tecnócratas. ¿Qué eran los tecnócratas? Los tecnócratas es como llamaban a los católicos, a la familia de los católicos. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban en el cargo por sus capacidades técnicas, por sus conocimientos de economía, de gestión empresarial, de diplomacia, ¿de acuerdo? Mientras que en la época de los falangistas, los que estaban en el cargo eran porque eran personas que habían estado ahí desde el principio y que tenían una ideología absolutamente afín al régimen, una ideología férrea. Los católicos, independientemente de su ideología, porque había gente con una ideología más de derechas y más de centro, tampoco voy a decir que había gente súper revolucionaria, pero también había incluso gente más de izquierdas, ¿vale? Independientemente de su ideología, fueron llegando al poder y a tener cargos importantes y cargos con responsabilidad por su capacidad técnica, no por su capacidad, no por sus ideologías, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que a partir de los años 60, finales de los 50 y 60, el régimen dice, vale, el régimen era muy autocrítico consigo mismo en el sentido de que Franco lo que le importaba siempre, tenía un instinto de supervivencia muy fuerte y lo que hizo siempre fue adaptar la realidad de su régimen a las necesidades para seguir adelante, para seguir existiendo. Y si hacía falta, como vimos en el año 45, quitarse el traje de fascista, se lo quita. Y si hace falta después, en los años 60, poner a gente que ideológicamente no son tan afines ni son tan radicales, pero son capaces de sacar las cosas adelante, pues lo hace, ¿vale? Y así es como Franco y su régimen pervivieron 40 años, ¿vale? Entonces, a partir de final de los 50, el régimen se va a dejar de rollos ideológicos y se va a poner a gente capaz de sacar las cosas adelante, ¿vale? Lo veremos un poco más profundamente en el tema de la evolución económica, ¿de acuerdo? Así que, resumiéndolo todo, ¿vale? La base social del franquismo es la oligarquía, industriales y cualquier tipo de persona, había mucha base social, tenía una amplia base social, ¿vale? Y se fundamenta en 3 pilares, ejército, iglesia y movimiento nacional. De estos 3 ámbitos, de estos 3 pilares, surgen las familias políticas del franquismo, que son falangistas, monárquicos en general, carlistas y borbónicos, y católicos. Dependiendo de la época, el régimen va a estar sobre todo en manos de los falangistas en los primeros años, en los años 30, ¿vale? Y mediados de los 40, y luego a partir de los 50-60, los católicos, ¿vale? Y siempre en orden a sobrevivir, en orden a tener reconocimiento internacional y poder perpetuar el régimen, ¿de acuerdo? Bueno, chavales, espero que hayáis entendido todo esto más o menos y que os haya servido para organizar vuestras ideas y vuestro conocimiento sobre el régimen de Franco. Chao, chao, chao.